Buenas tardes. Una vez más, agradeciendo su asistencia a la sesión mensual de anestesiología. En esta ocasión, el ponente será el doctor Ángel Juárez Lemus, anestesiólogo, egresado del ICEMIN Toluca, y realizó su especialidad de algología en el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente es adscrito del Instituto y director médico de la Clínica del Dolor Alive. Ok, adelante. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de acción de los inhibidores de la COX-2, cuál es el mejor efecto clínico que se obtiene con menos efectos adversos, ¿sí? Yo soy anestesiólogo y tengo una alta especialidad en algología. Entonces, atendemos pacientes con dolor crónico y dolor agudo, y sabemos que esto no es algo que es exclusivo, ¿no? de los algólogos. Sabemos que quien atiende pacientes va a atender pacientes en algún momento que tienen dolor, ¿no? Ya sea dermatología, otorrino, ortopedia. Y entonces, de ahí la importancia de sesiones como estas multidisciplinarias que pueden enriquecer, pues, el debate, ¿no? De esto. Entonces, aquí vean las principales causas de suspensión de los analgésicos, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta, vean cómo es casi igual que alguien suspenda un analgésico porque no le funciona o porque le presentan efectos secundarios, ¿no? Ya sea el paciente que regresa a la consulta y le pregunta a uno muy emocionado y esperanzados porque lo que queremos saber es el resultado de nuestro trabajo, de todo lo que pensamos, de vamos a prescribir este medicamento por esta y esta razón, y que el paciente diga, lo suspendí porque tuve dolor gástrico, ¿no? Porque me provocaba mucho dolor. Puede ser muy frustrante, dice uno, híjole, ¿por qué? ¿Por qué ¿Por qué lo suspendió? ¿No le funcionaba? No, sí me funcionaba, pero me provocaba otra molestia, ¿no? Y vemos cómo es igual de frecuente que el paciente lo suspenda. Otra causa, ahí no tengo el porcentaje, no estaba descrito en las publicaciones, pero es que el paciente diga, ya me siento mejor y lo voy a suspender. ¿A quién no le ha pasado? Pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes, no sé, alguna crisis convulsiva, dicen, bueno, ya no lo necesitaba, lo suspendí. Y bueno, eso también pues puede ser muy frustrante, ¿no? Entonces, pues buscar los medicamentos más efectivos, pero pensando también en los efectos adversos que pueden presentar y tratar de evitarlos, ya sea agregando otro medicamento o buscando el que menos efectos adversos tenga. Otra cosa importante es explicarle al paciente, tomarnos más tiempo para explicarle que va a estar bien mientras se tome el medicamento y que cuando lo suspenda puede estar incluso peor que cuando no lo había tomado, ¿no? Eso ha pasado con muchos medicamentos, por ejemplo, tratamientos para osteoporosis, tratamientos para hipertensión, los mismos anestésicos locales que ponemos para los bloqueos. Cuando no lo complementamos con algo más, sabemos que puede haber un dolor de rebote, ¿no? Cuando se pasa el efecto del anestésico local. Vean, ahí es también un dato que encontré, que es que en la migraña muchas veces los pacientes cambiaban medicamentos que no podían conseguir con receta, los cambiaban por otros que podían adquirir sin receta, ¿no? Entonces, también es otra cosa importante, ¿no? Pensar que el paciente tenga acceso a este medicamento, que no se tenga que ser que tengo que ir hasta otro municipio o casi ir hasta otra farmacia para poder conseguirlo, ¿no? Entonces, darle la facilidad al paciente que pueda adquirir el tratamiento sin mayores dificultades, ¿no? Vean, eso incluso es 45% de los casos que lo suspendían por cambiarse algo donde no tuviera que tener una receta, ¿no? Entonces, bueno, de aquí, ¿quién es anestesiólogo? Todos son anestesiólogos. ¿Alguna otra especialidad? Pediatría. Ah, muy bien. Bueno, doctor, por ejemplo, los anestesiólogos casi todos conocemos la IASP. ¿Usted conoce la IASP? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. No es tan conocida, doctor, en algunas especialidades, pero sí debería de ser porque pues los pacientes
frecuentemente acuden a la consulta por dolor, ¿no? Y aquí, mire, comentándole un poquito, es una asociación que nació a partir de que se veía, sí, sí, doctor. No mencionaste si tienes conflictos de intereses. Ah, ok. Sí, tengo conflictos de interés para esta charla, más la presentación está basada en los efectos que presentan los medicamentos sin dar alguna fórmula especial o algo así, sino simplemente hablar de la evidencia científica. Ujú. Entonces, mire, la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor, y muchas gracias por la aclaración, desde el 86 dio una definición, es una definición de lo que es el dolor. Y todo esto ha ido cambiando, ¿no? Y no se trata de que nos la aprendamos de memoria y la recetemos como una experiencia sensorial y emocional que es desagradable, que está asociada o no con un daño tisular real o potencial. Pero ahí que vamos a tomar los puntos importantes, ¿no? Que puede decir que es algo que va a experimentar cada quien. Una experiencia, para alguien puede ser una experiencia muy buena estar aquí en una charla, si le sirven a lo mejor carne y le gusta la carne, pero para alguien que es vegetariano va a ser muy mala. O para alguien que le gusta el estudio del dolor, como dice el doctor, tengo interés en los COX-2, puede ser interesante, pero tal vez para otra persona no. Entonces esto es una experiencia, ¿no? Cada quien lo va a vivir diferente, cada quien va a tener una intensidad diferente de dolor. A lo mejor alguien tiene una lumbalgia leve y ya no puede ir a trabajar, ¿no? Y se tiene que incapacitar. Y hay quien tenga casi una fractura y continúa sus actividades físicas. Entonces, cada uno lo va a vivir de forma diferente. Algo que coincide es que tiene un aspecto emocional. Va a afectar la parte de que puede provocarle depresión a alguien, puede provocarle ansiedad y también va a ser desagradable, ¿no? Por ejemplo, a alguien que le hacen un tatuaje, aunque sea doloroso, pues como es algo que está gustando, no va a ser, no lo va a experimentar como tal, puede ser algo placentero. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda de la definición. Entonces, a lo que queremos llegar es que es algo complejo, no va solamente a lo físico, sino tiene un componente también psicológico, biológico, social. Y en la última parte lo que nos dice es que probablemente no esté el daño en los tejidos, pero puede haber un daño potencial, ¿no? Cuando se está comprimiendo un nervio, tal vez no esté todavía el daño producido, pero existe la posibilidad de que si continúa ese estímulo va a provocar un daño a largo plazo, ¿no? Entonces, hasta ahí la definición de la IASP. John Bonica fue quien inició con la IASP. Él inició anestesiólogo que vio que los cardiólogos, ortopedistas, diferentes especialidades dedicaban muy poquito a hablar de dolor. Veía que, pues, aunque se hablara de parto, de cesáreas, no se le dedicaba mucho a cómo tratar la parte del dolor, ¿no? Y entonces de ahí surgió esta asociación. Aquí algo más también para ponernos aquí más actuales todavía, porque esa fue la última definición que dio la IASP de dolor, es este concepto de dolor nociplástico. De aquí muchos no me dejarán mentir, habrán tratado pacientes con fibromialgia, con síndrome doloroso regional complejo, un síndrome de intestino irritable, donde sabemos que el mecanismo de dolor va a niveles más centrales, a un nivel de sistema nervioso central y donde por eso es que utilizamos adyuvantes que actúan a nivel central, como puede ser un anticonvulsivo, un antidepresivo o un opioide que tiene acción a nivel central. Ajá. ¿Qué es importante aquí? Este concepto lo dio la misma asociación, la IASP. La IASP ha tenido mucha interacción con países en vías de desarrollo para dar educación, para dar guías de tratamiento y estas definiciones. Como tal, la IASP en 2017 saca esta definición de dolor nociplástico, que vendría siendo, para hacerlo un poco más fácil de entender, es como si aquí tuviéramos una alarma para que se va a encender cuando hay un incendio
pero no hay ese incendio y la alarma está sonando. O sea, nos está diciendo hay dolor, pero no hay ningún hueso fracturado, no hay ningún músculo que esté mal, no hay evidencia de alteraciones de velocidades de conducción nerviosa afectadas, pero el paciente dice hay dolor, ¿no? Hay una forma en la que se está modulando mal, se está procesando mal el dolor. Y entonces, este tipo de dolor no le va a ir bien si la operamos, por ejemplo, a una rodilla, si se somete a una cirugía, si se hace un bloqueo, no va a responder bien. A veces hasta les va peor. Entonces, debemos de buscar tratamiento no farmacológico, como terapia física, como rehabilitación, como acupuntura, terapia cognitiva conductual y tratamientos farmacológicos. Y evitar las cuestiones que son invasivas hasta cierto punto, ¿no? Aquí otra parte que quisiera comentarles es esta modificación. Recordemos que el CIE-10 previamente no nos decía que el dolor era una enfermedad. El CIE-10 hubo algunos problemas porque al no considerar una enfermedad al dolor ni considerar la intensidad del dolor, pues muchas cosas no se alcanzaban a cubrir y quedaban como entre la duda de, pues, ¿qué tiene este paciente? Que solamente tiene dolor y no le encontramos nada más. Entonces el CIE-11 ya nos clasifica el dolor como en un dolor primario y otros tipos de dolor, como por ejemplo el dolor oncológico, y eso tiene mucha implicación para lo que hacemos día con día, desde los informes médicos famosos que llenamos y previamente no los cubría, no se sabía cómo tendría que tratarse ese paciente que persiste con dolor. Actualmente ya está ahí en esta última clasificación internacional de enfermedades en su versión 11ª. Y entonces vemos por qué tratar el dolor. No es solamente algo que le está produciendo una experiencia desagradable a alguien, sino vemos que hay implicaciones, ¿no? Desde la parte física, que vean quién no ha visto que un paciente que tiene dolor, pacientes con cáncer que de por sí tienen una inmunosupresión, o un paciente diabético que tiene una inmunosupresión, al tener un dolor crónico, esta va a ser mayor, ¿no? La inmunosupresión, el estrés, puede haber complicaciones adicionales físicas, por ejemplo, las trombosis por no moverse, por dolor, neumonías en los casos de postquirúrgicos, ¿no? De aquí también otra parte, el aspecto emocional, ¿no? Actualmente, pues hay crisis en la parte emocional, hace falta más acceso a tratamientos psiquiátricos, de depresión, de ansiedad. Esto hemos visto que es importante tratarlo y el dolor es un desencadenante importante de estos problemas, ¿no? Insomnio, diferentes síntomas y enfermedades que puede ocasionar el dolor. Ahora la parte social también, ¿no? La parte del aislamiento, que no van a trabajar, que no se relacionan en la parte social, también es importante. Y entonces, pues tenemos muchos medicamentos. Podemos seleccionar bastante. Ahorita la doctora me comentaba, aquí hay muchos medicamentos, pero a veces eso puede ser más complicado, porque cuando tenemos más cosas para elegir, pues tenemos que ser selectos, ¿no? Y pues no hay recetas. Todos sabemos que no existe una receta de ponle vitamina complejo y dexametasona y ketorolaco y metamizol y esas fórmulas que luego agarran y se le cuelgan a los pacientes, a todos igual, porque traen dolor lumbar y todos se tratan igual en urgencias, ¿no? Hemos visto que no, que cada paciente tiene sus riesgos y es principalmente lo que primero tenemos que cuidar. Entonces tenemos desde el paracetamol, los antiinflamatorios no esteroideos, los opioides y los adyuvantes. Que de aquí los adyuvantes no son analgésicos como tal, son cualquier otro medicamento que no es analgésico, pero que le va a ayudar a todos los otros tres, ¿no? Como puede ser sulfato de magnesio, clonidina, ketamina, algo que, un antidepresivo, un anticonvulsivo, y finalmente va a ayudar a los otros medicamentos. Y aquí pues hablar de los COX-2, ¿no? Pues sabemos que surgieron hace tiempo, ya más de 24 años ya que están los COX-2, desde los 99 fue que se empezaron a
introducir más en el mercado, o sea, ya existían desde antes, pero ya en el mercado en el 99 se les conoce también como COX-IPs a los inhibidores selectivos de la enzima COX-2 y pues sabemos que actúan principalmente esta enzima sin afectar la COX-1 que tiene una implicación más en la cuestión gastrointestinal y esto es muy conocido, nos da un mayor efecto analgésico sin causar un mayor daño gastrointestinal, ¿no? Que es la principal causa de suspensión junto con la falta de efectividad. Y aquí tenemos ejemplos, celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib, parecoxib y rofecoxib. Entonces, mire, las ventajas y desventajas, decimos principalmente menor toxicidad gástrica. Y a partir de ver que se tiene menos toxicidad gástrica, es que se empezó a estudiar más. De hecho, los otros antiinflamatorios más clásicos se empezaron a estudiar menos, vemos menos publicaciones, se utilizaban menos, principalmente pues porque necesitamos que los medicamentos no causen otro problema, que no agreguemos otro problema. Y aquí estoy empezando con esto, que es lo que le mencionaba el doctor, ¿no? Fuera de, no vengo así con una marca o algo así, sino con la evidencia científica que hay. Y pues Cochrane es una muy buena publicación. Vemos aquí una revisión donde a los pacientes les daban una sola dosis de toricoxib para tratar dolor agudo postoperatorio, ¿no? En los pacientes, ¿no? Entonces, ahí en esta publicación, vean, aquí tenemos los miligramos que se daban, que aquí puse resaltando dos dosis, la de 90 miligramos y la de 120 miligramos. Tuvieron más estudios, tuvieron 6 en el grupo de los de 120 miligramos, solamente uno en el de 90 miligramos. En este primero eran pacientes que se sometían a procedimientos dentales. En el de 120 miligramos lo utilizaron en procedimientos dentales y ortopédicos y hubo una diferencia, vean, en la disminución del dolor con una sola dosis de toricoxib. Hicieron comparación también con placebo y vean, hay una diferencia en ambos casos, tanto en el de 90 como en el de 120. Le fue bien, le fue mejor al COX-2 y vean, el número necesario a tratar es bastante bueno. Un número necesario a tratar es a cuántas personas se les da el medicamento para que en uno disminuya un 50% la intensidad de su dolor. Entonces vemos que es bastante bueno, bastante aceptable. En este fue incluso menor, 1.7. Claro que eran procedimientos diferentes, ¿no? Pero era muy similar. Entonces, ahí que podemos decir, quizá no es necesario aumentar una dosis de 120 miligramos porque con la de 90 el efecto puede ser muy similar. Ajá. Entonces, no hay una gran diferencia. Con 90 miligramos es suficiente. Vean, 77% de los pacientes tuvo un control adecuado del dolor agudo con la dosis de 90 miligramos y vieron que era igual de efectivo el de 120 con 400 de celecoxib, ibuprofeno, 100 de diclofenaco y 500 de naproxeno. O sea, ahí no fue que hubo uno mejor que otro, sino fueron similares. Ajá, les iba igual. Entonces, lo que sí se identificó es que había menos medicación de rescate. También a esos pacientes vieron si en pocas horas se les daba alguna dosis de rescate, hubo menos en el grupo de etoricoxib y también se vio una buena duración de acción. O sea, con una sola dosis fue suficiente. Aquí tenemos otro estudio, vean, donde se compara la efectividad analgésica y la seguridad para dolor lumbar. ¿A quién no ha tenido dolor lumbar en su vida? ¿Usted no? Ay, no, ¿nunca? Ay, caray, qué envidia. Sí, porque, sí, ¿verdad? Yo he tenido dolor lumbar, casi todos vamos a tener dolor lumbar, pero pues es algo que va a ser autolimitado, que después de un mes eso se debe de quitar. Sin embargo, quien lo está presentando en ese momento, pues va a decir, no me importa que me digas que se me va a quitar en un mes, aunque no tenga un tratamiento más invasivo, ¿no? Sino el tratamiento conservador
gran mayoría, 90%, se va a controlar solamente con un tratamiento conservador. Y bueno, entonces aquí querían, con una revisión sistemática y un metaanálisis, verificar los tratamientos. Y vean otra cosa también, mucho es inespecífico. O sea, no es que veamos, está mal una faceta, está aquí comprimido una raíz nerviosa, este disco está mal, el músculo psoas está inflamado y por eso tiene dolor lumbar. No, 90% es inespecífico. Ajá. Entonces, es muy frecuente, es de las causas más frecuentes tanto de incapacidad como de atención en urgencias. Y al ser algo que va a evolucionar naturalmente, la prioridad debe de ser dar un medicamento que funcione y que minimice los daños. O sea, primero, no por una lumbalgia que se va a resolver en 6 meses, a alguien le voy a producir una hiperglicemia, a alguien le voy a producir un problema renal o le voy a producir una, y digo yo porque pues los médicos somos los que estamos ahí para decidir qué medicamento le da y a veces podemos provocar un sangrado gastrointestinal en un adulto mayor o diferentes cuestiones, ¿no? Pero entonces, minimizar el daño que puede causar el medicamento. Entonces, en este estudio, en este último que les mostré, es bastante reciente, del 2023, lo que querían era ver la eficacia comparativa y seguridad de diferentes analgésicos para la lumbalgia aguda. Y vean, son bastantes ensayos, 98 y más de 15,000 participantes. Y lo que concluyeron ellos es, no es que haya alguno más efectivo para controlar el dolor de los analgésicos que les voy a mostrar más adelante. En realidad, las diferencias sí puede haber, pero no son significativas. Entonces aquí, híjole, se ve un poquito borroso, pero bueno, sí, un poquito. Eh, de aquí, miren, aquí les voy a decir, espero que me crean. Dice tolperizona, ¿no? Es como los que están más arriba son a los que mejor les va, ¿no? Aceclofenaco con tizanidina, o sea, una combinación del relajante muscular con el antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Y vemos en tercer lugar a la pregabalina. De ahí vienen diferentes combinaciones con diclofenaco, con tiocolchicócido, ketoprofeno, con tiocolchicócido, pero algo que llama la atención aquí, que pusimos aquí subrayado, es que viene el etoricoxib por arriba de tramadol y de la combinación de tramadol con paracetamol. Entonces, todos estos grupos son a los que mejor les iba para controlar la lumbalgia. Ajá. Y estos grupos ya son los que menos. ¿A cuál no le va bien? Prednisona. Entonces aquí, moraleja, no esteroides para lumbalgia y sería algo con lo que tendríamos que quedarnos. Y no nada más por dar, a lo mejor acá combinaciones, quiere decir que todas las combinaciones son iguales. Hay que ver cuál va a ser lo más ideal, ¿no? Incluso acá, vean, hasta acá abajo casi está el paracetamol, que es uno que se da frecuentemente. Como monoterapia no sería lo mejor, pero vamos a ver que combinándolo es una mejor opción. En cuanto a efectividad y a controlar el dolor, son similares, pero en cuanto a seguridad sí hay diferencias y eso es importante. Vean, los relajantes musculares, si se dan cuenta, de entre los que estaban como que mejor funcionaban, eran las combinaciones de analgésicos, pero combinaban un relajante muscular. El punto malo es que tienen más efectos adversos, ¿sí? Al comparar un placebo con un relajante muscular, tiene más efectos adversos, somnolencia, mareo. Si es un adulto mayor, pues puedo causarle una caída a ese paciente y pues puede tener una fractura. Los opioides débiles fueron otros también, 1.9 veces más posibilidad de presentar efectos adversos con una confianza moderada de los estudios. Y ya por último, la combinación de los AINE que no son selectivos, ketorolaco y diclofenaco son de los medicamentos que más se prescriben en México, ¿no? De los 30 millones de mexicanos que padecen dolor, cerca de 20 millones están sin un tratamiento adecuado y la mayoría los que reciben son ketorolaco y diclofenaco, porque es lo que hay en el sistema de salud. Pues bueno, vemos que son de los que comparativamente con los opioides débiles
dan efectos adversos cuando se combinan con paracetamol y con los opioides. Aquí esta gráfica me gustó bastante. Si quieren, se las comparto. Bueno, de hecho, ya dejé la presentación aquí, por si la quieren. Ahí ya está nítida y está bastante interesante porque nos muestra en nodos, los nodos más grandes son los que más se prescriben. Vean los medicamentos más prescritos y entre ellos vamos a encontrar que hay conexiones. Vean estas conexiones, algunas son más delgaditas, otras son más gruesas y lo que nos dicen es la cantidad de estudios que hay y de estudios donde se combinaban, ¿no? Entonces vemos de los que más hay, ibuprofeno, paracetamol y diclofenaco. Se combinan mucho y se estudian mucho. Y de los que tienen menos conexiones, menos en combinación y que menos estudio hubo publicado es ketorolaco y nimesulida. No es que no se prescriba, sino más bien no se estudia tanto, ¿no? Los inhibidores de COX-2 tienen más publicaciones, los AINE no hay tanta publicación, entonces tal vez los efectos secundarios sean mayores. Entonces hablamos de seguridad primero que nada, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los carros, hace poco estábamos hablando sobre la diferencia de los carros de ahora que ya vas acelerando y frena o que te avisa y suena y tienes la cámara para echarte de reversa y todo. Yo creo que es algo bastante bueno. Uno cuando busca esa parte, busca sobre todo lo que es la seguridad. Y en cuanto a la seguridad gastrointestinal, los efectos adversos del etoricoxib en osteoartritis, está este estudio que se llama EDGE. Entonces son pacientes con osteoartritis. Aquí que querían evaluar tanto tolerancia como seguridad y eficacia de estos dos, el etoricoxib con diclofenaco. Diclofenaco, dijimos, muy prescrito. Vean, son pacientes con osteoartritis, pacientes que frecuentemente presentan limitación para el dolor, que son a veces de larga evolución, a veces es, bueno, todavía no se puede operar porque es muy temprano para una prótesis o simplemente no se tiene el recurso económico para una prótesis, pues el tratamiento analgésico es muy importante para que no pierda la funcionalidad, no ganen peso y progrese más la enfermedad. Y vean aquí, a un grupo le dieron 90 miligramos del coxib, que es el etoricoxib, y 50 miligramos de diclofenaco. Ahí lo que querían ver era cuántos pacientes interrumpían por reacciones adversas gastrointestinales y se vio que el etoricoxib fue más tolerado que el diclofenaco, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Vemos que los eventos cardiovasculares, que es algo que preocupa, porque por ejemplo sabemos que el Rofecoxib fue sacado del mercado cuando iban empezando los COX-2, porque hubo eventos cardiovasculares, hubo infartos, pero eso se vio que era en esa molécula nada más, no se ha replicado con el resto de moléculas, y más bien hay una respuesta endotelial, una vasoconstricción que no se ha repetido. E incluso vean aquí cómo está similar los efectos cardiovasculares trombóticos de estas dos fármacos. También vimos que los pacientes se refirieron como una mejoría similar con ambos. Algo que hay que tener en cuenta también, pacientes que estén descontrolados de hipertensión, también hay que tener precaución con los AINE y entonces tenemos que nivelar un poco entre cuál es el principal problema que pudiera tener el paciente, algo gastrointestinal o algo cardiovascular. Y otra cuestión que preocupa mucho y más en pacientes aquí en México, donde la diabetes mellitus está súper fuerte, que muchos pacientes se automedican, que tienen 20 años de diabetes y que tienen un mes aplicándose ketorolaco, diclofenaco. Entonces nos preocupa la parte de la insuficiencia renal. Y vemos aquí este artículo en que vean, del sur de Italia, lo que querían ver era la asociación de los antiinflamatorios y estos factores de riesgo como la hipertensión, como pues los adultos mayores y la diabetes con la presencia de una insuficiencia renal crónica. Entonces aquí tomaron en cuenta el AINE, pero también los factores de riesgo, ¿no? Entonces, vean, se vio que
controles, que eran casi 8,000, 7,900. Se vio pacientes con insuficiencia renal crónica, que eran 2,128, y se vio que las comorbilidades eran algo importante, ¿no? Entonces, en un paciente que es joven, que no tiene comorbilidades, que das un AINE por poco tiempo a la menor dosis posible, no debe de haber ningún problema. Sin embargo, sí es importante, poco tiempo, menor dosis posible. Por ejemplo, 90 miligramos me va a dar el mismo efecto que 120 miligramos, obviamente voy a irme a los 90 miligramos. No tiene caso que por disminuir un punto de alguien que te diga me duele 7 a me duele 6, pues mejor 7, pero de una forma más segura. Y sobre todo tomar en cuenta los factores de riesgo de los pacientes. Es en lo que más nos basamos para elegir un AINE. Entonces, tenemos muchas opciones de fármacos, pero nuestro paciente, cada uno va a requerir un medicamento de acuerdo a los factores que se tengan de riesgo. Y aquí en esta tablita muestro cómo es que algunos, como Meloxicam y Piroxicam, de acuerdo a este estudio, vean, o sea, fueron muchos pacientes, son italianos, pero lo que se vio es que el usarlo en forma prolongada, los oxicams, se asoció con mayor riesgo de una insuficiencia renal crónica. ¿Y cuál se vio que en poco tiempo se podía producir una falla renal? Con ketorolaco, ¿no? Por eso es que dicen 3 días a lo mucho el ketorolaco. Hay muchos que dicen no más de 3 días el ketorolaco, ¿sí? Entonces, estos un poco más de tiempo, pero también se asocian a una insuficiencia renal crónica. Y aquí, pues, una opción, los AINE nos aparecen en la escalera analgésica de la OMS, en del primer escalón, nos aparecen en las recomendaciones de osteoartritis, nos aparecen las recomendaciones de dolor lumbar, en dolores leves, moderados, después de un postquirúrgico, aunque sea un dolor fuerte, pero en el postquirúrgico tenemos que indicar muchas veces AINE. Pues la analgesia multimodal, ¿no? Sería la opción para limitar la cantidad de AINE o de opioide que vayas a usar. Y aquí sería preguntarse qué es la analgesia multimodal. Bueno, en sí la analgesia multimodal lo que busca es que combinemos diferentes medicamentos, diferentes terapias, aproximaciones diferentes para, uno, disminuir el dolor, que es lo que queremos, pero también disminuir los efectos adversos. Y ya también ahora en esta época, en esta epidemia de opioides, que es una epidemia mundial, no es exclusiva de Canadá, no es exclusiva de Estados Unidos, nosotros también vivimos la epidemia opioide, pero de una forma diferente, o la pandemia, más bien la pandemia opioide, que es reducir el consumo de los opioides, ¿no? Si podemos ahorrar el dejar una dosis de un opioide, siempre va a ser algo bueno. Y pues ustedes mismos conocen mucho las guías ERAS, ¿no? Que te hablan de la analgesia multimodal en el perioperatorio y dependiendo del tipo de cirugía y nos hacen diferentes recomendaciones. Y entonces esta analgesia multimodal debe ir desde la parte preoperatoria, que muchas veces en muchos hospitales no hay la consulta preoperatoria, lamentablemente para anestesiología. Yo tenía un trabajo de anestesiólogo donde conocí al paciente 10 minutos antes y en esos 10 minutos tenía que interrogarlo y firmarme y todo, porque eran procedimientos con anestesia local, casi esos de radiología intervencionista, que eran 30 en una mañana, y no puedes conocer a un paciente en 10 minutos, no puedes hacer mucho, o sea, cirugías grandes donde se meten tornillos, se cortan huesos y todo, y tienes tan poquito tiempo para cuidar a ese paciente de que no tenga dolor posterior agudo, pero que no vaya también a tener un dolor crónico posquirúrgico, que es otro boleto todavía, no porque en las primeras 12 horas esté bien, no quiere decir que a los 2 o 3 años ese paciente no se queje de un dolor crónico. El dolor crónico ahora se ha visto no nada más en la lumbalgia es muy frecuente, ¿no? Que antes hasta el término de cirugía de espalda fallida, que ya no se usa porque también es como algo malo para quien lo operó, ¿no? Es decir, pues yo hice bien mi cirugía. Más bien sería un dolor crónico postquirúrgico, un síndrome postlaminectomía, y entonces tenemos poco tiempo, tenemos que evaluar desde el preoperatorio
en qué podemos incidir, qué podemos cambiar, cómo podemos educar al paciente, que tenga expectativas reales, que podamos manejarlo de la forma que él se sienta más cómodo, pero que también sepa hasta cuándo pedir los rescates, que no vaya a ser que se aplique un rescate porque no puede dormir y piensa que el opioide es para dormir, ¿no? O sea, educarlos viene desde la parte preoperatoria y desde ahí empezamos a dar medicamentos, ¿no? Controlar un paciente que está descontrolado del dolor es básico para que después salga mejor controlado. En el perioperatorio, pues ahí tenemos mucha oportunidad de poner bloqueos de anestesia regional, poner infusiones como lidocaína para los pacientes que consumen opioides a grandes dosis o que están sometidos a cirugía gastrointestinal. Podemos poner nuestras infusiones de lidocaína, dejar algún esteroide. Y en el postoperatorio, muy importante, pues estarlo evaluando, dejarle la dosis en infusión adecuada, pero también siempre la posibilidad de que tenga dosis extra, ¿no? Que a lo mejor el dolor lo presenta hasta que se quiere incorporar, hasta que le quieren hacer alguna curación. Entonces siempre dejarle sus dosis extras, sus dosis de rescate y estarlo evaluando porque cambia. A lo mejor en la mañana está muy bien controlado, pero en la noche, ya que pasó el efecto de nuestro bloqueo, se empieza a descontrolar el paciente, ¿no? Entonces, estar evaluando a los pacientes. Y pues la base de mucho del tratamiento del dolor son los opioides, ¿no? Aunque se habla de la anestesia libre de opioides, en realidad sabemos que los opioides son algo necesario, es algo que ocupamos para las cirugías, para la sedación, pero también pues es el gold estándar de tratamiento para dolor por cáncer y que en los pacientes que no tienen un alivio de dolor con otros métodos, incluso los opioides se pueden utilizar para dolor que no respondió al primer escalón de la escalera analgésica de la OMS, ¿no? Que aunque surgió desde los 80s, desde principios de los 80s, sigue siendo actual y nos da una orientación de qué podemos hacer para manejar a estos pacientes. Ahora, hay diferentes opciones, no todo es morfina, ahí tenemos buprenorfina, tenemos tramadol, tenemos ya algunos opioides más fuertes, pero hay que ver primero los antecedentes del paciente y el tipo de dolor que tiene el paciente. Además, es difícil que controles a un paciente solamente con opioide, hay que agregar paracetamol, hay que dejar un antiinflamatorio no esteroideo, hay que dejar neuromoduladores y limitar porque sabemos que también hay riesgos, ¿no? En agudo, en corto, una depresión respiratoria, estreñimiento, que es el más frecuente, o náusea, pero también pues buscar evitar el abuso de estos medicamentos. Y bueno, uno que es muy conocido por nosotros anestesiólogos, que lo utilizamos muy frecuentemente, es el tramadol, ¿no? El tramadol es un opioide que tiene una acción a nivel central y lo principal, y ya bueno, ustedes no voy a andar mucho en esto porque lo saben, pero es un opioide con efecto opioide muy poquito y que actúa más bien en las vías descendentes, en la noradrenalina, en la serotonina, pero que eso puede ser una ventaja para dolor neuropático, por ejemplo. Si tenemos un paciente que puede ser una cirugía pequeña, pero se manipulan los nervios intercostales o una inguinoplastía, algo en región inguinal cerca de los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal, que esos pacientes refieren dolor, aunque sea una cirugía pequeña, pues nos funciona más algo que actúe para el dolor neuropático, ¿no? Vemos aquí su metabolismo hepático y pues su metabolito activo. Aquí hay puntos a favor y puntos en contra. No hay siempre como alguien que sea todo bueno, sino siempre todos tenemos nuestro lado oscuro, nuestro lado bueno, pero hay que irnos siempre a la mejor parte, lo que sea más beneficio con menos riesgos. Pues el tramadol en términos generales se considera un fármaco seguro, ¿no? Por ejemplo, si comparas con metadona, que tienes que hacer pues pedir un electrocardiograma, medir el QT, ver las diferencias, interacciones entre los fármacos, puede ser algo más sencillo de manejar. Claro, la metadona es muy buen medicamento, pero es para casos muy especiales, ¿no? Casos de dolor severo y que tienen a lo mejor más dificultad para tratarse de otra forma.
hay un bajo potencial de depresión respiratoria. Ajá, es menos probable que a un paciente tenga una depresión respiratoria con tramadol y con buprenorfina también, que por ejemplo con morfina. Vemos que los efectos secundarios cardiovasculares y las interacciones farmacológicas son pocas y se puede combinar con otros analgésicos no opioides. Puede tener un efecto sumatorio, ¿no? Un efecto aditivo. Vemos los puntos malos. ¿En quién no debería de darlo? En alguien que tenga, por ejemplo, un tumor en sistema nervioso central o que haya convulsionado. El tramadol, por muy seguro y fácil, mejor no, porque puede provocarle una crisis convulsiva a un paciente o, bueno, disminuir el umbral. En pacientes que tengan otros medicamentos que actúen inhibiendo la recaptura de serotonina, como los antidepresivos, ¿no? Los IMAO, incluso el ondansetron, hay diferentes medicamentos que si están a dosis altas me pueden causar un síndrome serotoninérgico. No quiere decir que no se dé, sí lo usamos, pero tenemos que limitarnos en la dosis y tenemos que estar pendientes de su frecuencia cardíaca, su presión arterial, los reflejos, ver los diferentes datos que nos pueden hablar de algún estado de aumento de estado serotoninérgico. Síndrome de abstinencia, no porque sea un medicamento que adquiramos sin receta, como aquí en México, no quiere decir que si lo suspendes no puedes tener abstinencia. Sí puedes tener abstinencia y ojo, sí hay pacientes también, aunque es mucho más raro, menos probable que con morfina, pero si vemos que alguien está haciendo mal uso del medicamento para dormir, por ejemplo, o así, tenemos que estar al pendiente, tenemos que ser responsables y aunque es muy, muy raro, tenemos que estar pendientes de eso. Y aquí hablar finalmente de esto de qué es la sinergia farmacológica, la diferencia entre que mezclemos dos medicamentos y obtengamos la respuesta sumada de ellos versus la potenciación, que sería lo que se logra combinando, por ejemplo, el tramadol con paracetamol o el tramadol con un AINE. Va a ser mucho más el efecto que se tiene al combinarlo. Esa es la sinergia, un fenómeno que combinando dos o incluso más fármacos es mucho mayor la suma que ellos por separado. Y aquí vemos que esta es una combinación adecuada, va a haber una potenciación y ¿qué se logra con esto? No nada más es tener más alivio del dolor, sino hay otras implicaciones y otros efectos que voy a obtener yo al mejor controlar a un paciente con una menor dosis. Voy a tener mejor alivio del dolor, pero el paciente va a requerir menos dosis, pero también voy a reducir los efectos secundarios. Va a haber menos abuso, menos tolerancia. Recordemos que un punto malo de los opioides es que van haciendo tolerancia. Esto se ve más, por ejemplo, en opioides más puros como morfina, que tienes que ir ajustando la dosis e irla incrementando. Va a haber menos estreñimiento y, por supuesto, menos depresión respiratoria. Y bueno, aquí llegando a la parte final de la charla, solamente esta diapositiva que me gustaría tuvieran los mensajes como que hay que llevar a casa, que es la seguridad gastrointestinal de los inhibidores de la COX-2. En este caso, las publicaciones hablan sobre etoricoxib. Un efecto similar, o sea, aunque sea más seguro, el efecto analgésico es similar. La parte de utilizar siempre que podamos analgesia multimodal, siempre que podamos poner un bloqueo femoral, un bloqueo del canal de los aductores, que podamos agregar algún otro tipo de terapia, la misma terapia psicológica puede servir a los pacientes, la propia educación del paciente, que tengamos metas claras, todo lo que implique la analgesia multimodal siempre es bienvenido, no debemos de apostar todo a un fármaco o a un medicamento o a un tipo de terapia, incluso a un bloqueo. A veces podemos poner un bloqueo y el paciente no tiene nada de dolor, pero no debemos de dejarlo solo con ese bloqueo porque cuando pase el efecto, el dolor puede ser mucho más severo y difícil de controlar. Y finalmente la parte de los medicamentos sinérgicos, ¿no? Que tramadol con paracetamol lo tiene, se disminuye un 30% las necesidades del tramadol y también está descrito la potenciación del tramadol con el etoricoxib, ¿no? Con el COX-2, que básicamente fueron mis publicaciones.
Aquí dejo mis datos por si tienen alguna duda. La presentación está aquí ya por si alguien la quiere. Si alguien quiere las publicaciones directamente ahí, pues me mandan un email y pues invitarlos al congreso que es el 14 al 17 de agosto aquí en el Hotel Hilton de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Hay workshops de anestesia regional, de cómo dar malas noticias, de reprocesamiento del dolor, de cannabinoides y diferentes profesores ahí internacionales que vienen de muchas partes, ¿no? Desde Brasil hasta Stanford y Toronto. Hay más de 20 profesores que vale mucho la pena. No es nada más para anestesiólogos, es para no especialistas en dolor. Hay un salón para médicos generales, hay un salón para enfermería, por ejemplo, si hay una enfermera que ustedes quieran que aprenda más de dolor y que sea pues como de su equipo. Y también hay cuidados paliativos, ¿no? Para quien le interese la parte de paliativos, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención